Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Voy a tratar de ser un poco breve. He escogido un tema, más bien un personaje de la palabra de Dios, de quien estaremos hablando en esta mañana y ver qué podemos aprender de ese personaje. Ciertamente es la palabra de Dios nos entrega, ¿no?, lo bueno, lo malo y lo feo de hombres y mujeres que tuvieron que ver precisamente con el pueblo de Dios, incluso con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta mañana quisiera topar de un hombre que de pronto pasó bastante desapercibido en los primeros años de la iglesia primitiva, cuando iniciaba la iglesia en ese tiempo. Y quisiera ponerles en el contexto, ¿no?, antes de hablar de este personaje. Recordemos que el apóstol Pablo escribió un sinnúmero de cartas, y la mayoría de esas cartas estaban dirigidas precisamente a las iglesias que había en ese entonces, que él había creado, levantado o había visitado. Pero hay unas 3 o 4 cartas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con Primera de Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, que son unas cartas dirigidas a personas, ¿sí? No son dirigidas a las iglesias. Sin embargo, o podríamos decir de que estas cartas fueron escritas tal vez por sentimientos, por un afecto personal que tenía el apóstol Pablo hacia estos varones. Entonces vemos que son algunas, estas cartas son una especie de cartas privadas más que públicas, pero que a lo largo de los años pues se hicieron públicas, ¿no? Pero muy pronto se empezó a ver que precisamente estas cartas personales y privadas tenían un significado y una importancia muy por encima de cualquier situación inmediata que podía haber en ese tiempo. Recordemos lo que dice en Primera de Timoteo 3:15, cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo. Él escribe: para que sepas cómo debe uno comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Así que llegó a verse que estas cartas no tienen solo un significado personal, sino también lo que se podría llamar un significado eclesiástico, que tiene que ver con el caminar de la iglesia de ese entonces y que hoy en día también podemos aplicarlo. En su introducción a la segunda carta, Pablo escribe: sobre el cuidado pastoral, que debe ser tan grande como para llegar a ser el martirio por causa del cuidado del rebaño. Así es que estas cartas tratan del cuidado y la organización del rebaño de Dios, de la iglesia de Dios. Estas cartas les dicen a los miembros cómo deben comportarse en el seno de la familia de Dios, dando instrucciones acerca de cómo ha de administrarse precisamente la casa de Dios, de qué clase de personas deben ser los responsables de administrarlas, la clase de pastores que deben regir o estar al frente de estas iglesias, qué características deben cumplir. Y también les enseña cómo enfrentar las amenazas que ponen en peligro la fe y la vida cristiana. Y como digo, estas cartas, si bien fueron escritas hace más de 2000 años, están vigentes hoy en día.
Y es que el interés supremo de estas cartas está en que nos ofrecen una descripción sobre el crecimiento de la iglesia en sus primeros días. Recordemos que en aquellos primeros días la iglesia primitiva era prácticamente una isla en medio de un mundo completamente pagano. Sus miembros eran la primera generación, eran los fundadores de esa primera iglesia. Eran los primeros convertidos del paganismo. Y era muy fácil que las prácticas de esa vieja vida, los nuevos cristianos puedan volver a recaer, puedan regresar a sus viejas costumbres. ¿Por qué? Porque el mundo así lo ponía en riesgo. Y ciertamente que si usted se pone a pensar, las amenazas que tenemos a nuestro alrededor, de pronto han cambiado, yo diría se han modernizado, hay nuevas formas, pero el mundo, la idolatría que existe en el mundo, sigue todavía a nuestro alrededor y muchas veces cada vez más agresivos contra la iglesia. Así es que estas cartas, como digo, nos enseñan precisamente a cómo debe administrarse la casa de Dios. Por lo tanto, no han perdido ese interés para nuestros días. En medio de ese contexto, Pablo escogió a varios colaboradores de ministerios, precisamente que le ayuden a dar, por un lado, el seguimiento en esas iglesias que había plantado o que había visitado en ese entonces, y enviándoles con un propósito, el de precautelar la sana doctrina de la iglesia primitiva. Y entre esos colaboradores, que es el tema de esta mañana, que podamos conocer un poco, entre esos colaboradores se encuentra Tito. No vamos a escudriñar mucho en lo que la carta a Tito le dice, ¿no? Pero vamos a hablar precisamente de Tito. ¿Quién era Tito? Era un hombre griego, de quien, como digo, no se habla mucho en el Nuevo Testamento. Tenemos muy pocas referencias a Tito. Pero precisamente el destinatario de esta carta, incluso no se lo menciona ni en Hechos. Y todos conocemos que en Hechos habla mucho de los viajes del apóstol Pablo, de las misiones. Pero las escasas referencias que se hacen a este varón, surge el retrato de un hombre que era uno de los más fiables y valiosos para Pablo. Por algo Pablo les llama como el verdadero amigo o el verdadero hijo. Posiblemente Tito fue su hijo espiritual, uno de sus primeros convertidos por la palabra del Señor. Tito fue el compañero de Pablo en un tiempo extraño y difícil. Cuando Pablo hizo la visita a Jerusalén, a una iglesia que en ese tiempo todavía le miraba a Pablo con suspicacia, con desconfianza y desagrado por el pasado que había tenido Pablo, fue precisamente Tito quien lo acompañó a Jerusalén juntamente con Bernabé. Y vamos a ir corroborando con lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el verso 1. Vamos a ver algunas de las citas que mencionan precisamente a Tito. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y así era Tito. Cuando Pablo tenía alguna situación difícil,
Tito estaba a su lado. Tito era un hombre considerado para cualquier misión difícil. Cuando el problema de Corinto estaba en lo más alto, fue a él que Pablo mandó llevando la carta para los corintios. Una de las cartas, si ustedes la revisan, una de las cartas más severas para la iglesia de Corinto. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, el verso 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Sí? Nos está escribiendo a los corintios y expresando esa satisfacción que tenía Pablo en cuanto a Tito, que tuvo la misma solicitud para estar en la iglesia de Corinto. Y está claro que Tito tenía, podríamos decir, ese equilibrio mental y la firmeza de carácter que le permitía afrontar y conducir una situación difícil, cualquier situación difícil que se presentara en la iglesia. Pensemos que podemos en la vida, podemos encontrar dos tipos de personas, dos clases de personas. Los que pueden empeorar cualquier mala situación que se presente y los que pueden sacar orden en medio del caos o pueden sacar paz en medio de la pelea. Le invito a que mientras vamos analizando esa vida de Pablo, podamos irnos identificando o comparando con este varón. ¿Cuál es nuestra actitud en las diferentes situaciones, los diferentes problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida? ¿Somos aquellos de que en vez de solucionar los problemas los ahondamos? ¿O siempre buscamos el orden y la paz? Como decía Tito, se le podía mandar a donde había problemas. Tenía ese don de la administración práctica. De hecho, cada uno de nosotros en la iglesia actual, deberíamos dar gracias a Dios por poder encontrar personas precisamente a las cuales se puede acudir cuando estamos atravesando problemas, dificultades. La iglesia, como digo, debería dar gracias y buscar esos varones para ponerlos al servicio de la iglesia, del pueblo de Dios. El trabajo de Tito fue un trabajo práctico y bien hecho. Por algo, le invito a que podamos revisar algunas formas, algunos nombres de cómo los llama el apóstol Pablo precisamente a Tito. Por un lado, como mencionaba hace un momento, le llama su hijo verdadero. Como decía, posiblemente fue hijo espiritual de Pablo. Y le invito a que podamos ir a Tito precisamente. La carta de Tito, capítulo 1, el verso 4. ¿Qué dice allí? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Mire cómo lo llamo, verdadero hijo en la común fe. Se puede imaginar, ¿no?
la satisfacción que de pronto Pablo podía estar teniendo en ese momento, de poder mirar a uno de sus discípulos, siendo ya un hombre maduro en la fe, y en quien podía confiar y delegar una misión. No sé cuántos de ustedes tienen un hijo espiritual, o tal vez tienen muchos. ¿Pueden confiar en ellos? ¿Pueden delegarles? Creo que el corazón de Pablo, al sentirse como el padre de la fe de Tito, estaba muy orgulloso de él. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2. El verso 13, 2 de Corintios 2, el verso 13. El apóstol Pablo dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Aquí lo trata como hermano en la fe. Invito a que pueda regresar a ver a aquel que está a su lado, adelante, atrás. Aquí estamos algunos hermanos en la fe. ¿Estamos contentos con esos hermanos? ¿O tenemos problemas, tenemos encontrones, los vemos de lejitos? Más adelante, 2 de Corintios 8, el 23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Miren, les llama hermano, le llama compañero y colaborador de trabajo. Como digo, estas son palabras de un apóstol que está contento con su discípulo, con quien instruyó posiblemente por algún tiempo. Y vamos más adelantito en 2 de Corintios mismo, el capítulo 12. El verso 18. Dice 2 Corintios 12, 18: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Qué interesante ese sentir de Pablo. Estaba seguro que Tito estaba caminando en el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Es decir, era el mismo seguidor de ese Dios vivo y verdadero. Iba con el mensaje de la verdad, con la buena y sana doctrina. Y Pablo tenía esa certeza, esa seguridad de a quién enviaba a determinada visión. Y hay algo más. Como digo, Pablo le encarga una tarea a Tito. Y volvamos a Tito, capítulo 2. Y aquí vamos a encontrar otra característica que debe ser un reto para cada uno de nosotros. Tito capítulo 2, el verso 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad y seriedad. Mire esas características de Tito.
y dichas nada más ni nada menos que el gran apóstol Pablo. Le manda con una misión exclusiva de ser ejemplo en medio de la congregación. ¿Cuántos podemos ser ejemplo? No solo en medio de la congregación, sino en el lugar donde el Señor nos pone. No es nada fácil. Pero si estamos en el mismo Espíritu, centrados en el Espíritu Santo de Dios, guiados por Él, vamos a poder ser ese ejemplo. Vamos a poder aprender de este hombre, de este varón que tuvo la confianza del apóstol Pablo. La pregunta es, ¿somos confiables? Quizás el mayor cumplido que hizo Pablo a Tito fue enviarle precisamente a Creta, no para que les hablara de cómo tienen que ser los cristianos, sino para mostrarles con su ejemplo. De pronto podemos venir y aquí hablar bonito, pero ¿qué pasa de nuestra vida fuera de estas cuatro paredes? Y como leímos en el versículo anterior también, vemos que Pablo le envía con un hermano. No dice el nombre con quién lo envió. Pero una de las tradiciones o de los más estudiosos hablan de que posiblemente ese hermano que se habla en algunas citas es precisamente Lucas. Como dije, a Tito ni se lo menciona en Hechos, pero en el caso de Lucas tampoco se menciona en Hechos. Su nombre no aparece, pero él fue quien lo escribió. Pero sabemos que lo escribió y de que él estuvo caminando con Pablo y muchos otros, porque el léxico que utiliza es: hicimos esto o hicimos lo otro. No, fuimos a tal lugar, incluyéndose el autor en cada uno de esos episodios. Entonces se ha sugerido, no es comprobable, no estoy añadiendo a la palabra por si acaso, de que Tito era hermano de Lucas, ¿no? ¿Y por qué se piensa también en eso? Por un parecido familiar y de ser esos hombres aptos para esos servicios prácticos que eran recomendables para cualquier servicio. De hecho, Pablo envió a Tito también a Corinto en varias misiones especiales para ayudar precisamente a la iglesia en sus problemas. Y quisiera que vayamos a 2 de Corintios, nuevamente, capítulo 7. Ustedes lo pueden leer desde el verso 2 en adelante en sus casas. Solamente quisiera resaltar los últimos versículos desde el verso 13. Dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pues vemos a un Pablo que está gozoso por el resultado obtenido al enviar a Tito a la iglesia de Corinto. Como dije hace un momento también, Tito acompañó a Pablo a Jerusalén. De hecho, la última vez que Pablo menciona a Tito está en 2 de Timoteo 4:10.
Pero de todo lo que podemos mirar es de que Tito tenía esa habilidad para liderar, tenía esa habilidad para solucionar problemas, tenía esa responsabilidad de poder conducir a un pueblo en la sana doctrina, animándoles para usar bien cada una de sus habilidades. Cuando hablamos de Creta, Creta era una isla pequeña en el mar Mediterráneo, pero de hecho tenía una población numerosa de judíos. Posiblemente esas iglesias fueron fundadas por judíos que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque en Hechos 2:11 nos dice: cretenses y árabes recibieron esa palabra, ese Espíritu Santo, porque entendieron lo que hablaban los discípulos en el día de Pentecostés en cada uno de sus idiomas. Entonces posiblemente de allí salieron judíos convertidos y que abrieron esas iglesias en la isla de Creta. Y Pablo escribió esta carta 30 años, más de 30 años después del día de Pentecostés. Por lo tanto, podemos ver el trabajo, la obra de este varón encomendado por Pablo. Pablo le advierte, ¿no es cierto?, a Tito que debía velar por la causa de aquellos que enseñaban falsas doctrinas y que guiaban a otros al error. Todos sabemos cómo se levantaron falsos maestros, falsos profetas. El mismo Señor Jesucristo y los apóstoles combatieron mucho a estos falsos profetas, amonestaron esa falsa doctrina que estaban enseñando, porque estaban afectando a la integridad de la iglesia. La pregunta es: ¿cómo podemos reconocer a esos falsos maestros, a esos falsos profetas? Les voy a dejar 4 tips. El uno es: ellos ponen mayor atención en sí mismos que en Cristo. Buscan su gloria, su vanagloria, y no la gloria de Dios. En segundo lugar, piden que haga usted algo que va a comprometer o diluir su fe. Cualquier cosa que ellos hagan va a debilitar su fe en el Señor. En tercer lugar, pasan por alto la naturaleza divina de Cristo o la inspiración de la Biblia. Y en cuarto lugar, exhortan a los creyentes a que tomen decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano, antes que en la oración y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si usted se topa con uno de esos falsos profetas, falsos maestros, tenga mucho cuidado, identifíquelos. El Señor nos ha dado ese discernimiento para poder diferenciar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del hombre. De hecho, algunos cretenses de la isla de Creta habían tenido una mala reputación y eran bien conocidos por ser mentirosos. Y Pablo destacó precisamente en ese lugar el ministerio y el liderazgo de Tito. Por eso lo envió allí. En su momento decía que podemos encontrar 2 tipos de personas. Esos mismos tipos de personas, unos pueden ver todo lo bueno a su alrededor, mientras que otros se dedican a ver solo lo malo. ¿Cuál es la diferencia? Debemos reconocer que nosotros somos esos filtros, nuestras almas vienen a ser esos filtros por medio de los cuales es posible percibir lo bueno y lo malo. Los puros, es decir, aquellos que tienen a Cristo en el control de sus vidas, aprenden a ver la bondad y la pureza aún en medio de la maldad que hay a su alrededor. Pero los corrompidos, los incrédulos, encuentran lo malo en todo, porque precisamente sus mentes y sus corazones
son malos y pintan de ese color aún lo bueno que ven y oyen. Aquello con lo que usted elija llenar su mente, llenar su corazón, afectará la manera en la que usted piensa y actúa. Por lo tanto, le invito a que usted pueda dirigir sus pensamientos a Dios y a su palabra. Y solo así usted descubrirá la inmensa bondad cada día más de parte de nuestro Dios, aún en medio de este mundo malo en el cual nos encontramos. Llene su mente de todo lo que es bueno y quedará muy poco espacio para aquello que es malo. Recordemos lo que nos dice en Filipenses 4. El verso 8. Es un versículo bastante conocido. ¿Qué dice allí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchas personas proclaman conocer a Dios, proclaman haber nacido de nuevo. Pero ¿cómo podemos nosotros saber que nos dicen la verdad? Humanamente nosotros no somos capaces de reconocerlo, de saber la ciencia cierta en esta vida. Pero sí un aspecto de la vida de estos hombres nos dirá rápidamente lo que ellos valorizan. Y notaremos si sus vidas se mantienen ordenadas de acuerdo a las prioridades de nuestro Dios, de acuerdo a las prioridades del reino de Dios. La forma en que vivimos dice mucho acerca de lo que nosotros creemos. Le invito a que vayamos a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí nos enseña la palabra de Dios cómo reconocer a aquellos, incluso nosotros, si estamos o no en el camino correcto. Si decimos que le conocemos, pero no guardamos, no vivimos sus mandamientos, estamos siendo mentirosos. Estamos queriendo engañarle a nuestro Dios. Y eso no podemos hacerlo. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. ¿Qué es lo que la gente sabe acerca de Dios y acerca de su fe al observar su vida? A través de su ejemplo pueden conocer a Dios. A través de su vida diaria, de conocerle, su caminar, pueden mirar al Señor en sus vidas. Vemos en Tito a un hombre experto en solucionar problemas. Y cuando los problemas se solucionan, cuando los problemas no se solucionan, las cosas salen mal. La gente se desvía y los planes se van al suelo. Cuando alguien da un paso al frente con la solución, puede estar seguro que él va a captar la atención de los demás.
usted se da cuenta, en nuestro mundo, el hombre que tiene el plan es el hombre que tiene el poder, porque sabe cómo solucionar los problemas. Tito, como hemos hablado en esta mañana, enfrentó los conflictos en Corinto tenazmente hasta que los resolvió. Al analizar la vida y obra de Tito, se me vienen algunas preguntas a mi mente, que quisiera que cada uno de nosotros podamos examinarlas, ponerlas en el contexto de nuestras vidas. ¿Puede alguien más de mi entorno confiar en mi accionar para resolver problemas? O la pregunta podría ser: ¿he preparado a otra persona para que pueda delegar con toda confianza a la ejecución de una misión? Es decir, ¿estamos preparando, estamos discipulando a alguien que algún día pueda asumir la responsabilidad? Cuando enfrentas un problema, ¿cómo reaccionas? De pronto estás acostumbrado a ignorar ese problema y esperas que se vaya por sí solo, que se solucione por sí solo. De pronto te sientes paralizado o impotente. ¿Tiendes a rendirte después de haber intentado una vez solucionarlo? Déjeme decirle que esa capacidad para solucionar los problemas viene precisamente de la experiencia de enfrentarlos, no de huir de los problemas. Viene de esa experiencia adquirida luego de vencer precisamente esos obstáculos que se han puesto en nuestro delante. Si tú nunca lo intentas, vas a fracasar siempre. Y si no lo intentas otra vez, nunca podrás dominar cualquier dificultad. Y en esta mañana permítanme compartir, para terminar, otros tres tips. Si desean mejorar sus habilidades para solucionar sus problemas. Primero, busca los problemas. Así, hermano, pero ¿quién quiere buscar problemas? Ya me estaba mandando a ir a pelearme con el hermano. Estoy buscando problemas, no busco con el hermano un problema y lo creo. No estoy hablando de esa. Y vamos para poder entenderlo, quisiera hacer un ejemplo, poner un ejemplo práctico. Aquí hay algunas mujercitas. ¿A cuántas de las mujercitas les gusta cocinar? Levanten la mano. La mayoría, unas poquitas, como que sí, Cambio la pregunta: ¿cuántos varones les gusta cocinar? Bueno, yo bajo, a mí no me gusta. Me gusta comer y disfrutar. ¿Cuántas veces se han puesto ustedes un reto de hacer un plato nuevo, de cocinar algo nuevo? De pronto, no sé, ustedes ven ahora con la tecnología, ustedes ven en YouTube, ¿no es cierto?, unos platos que solo a la vista ya le hacen saborear, ¿no es cierto? Y de pronto usted ve cómo se prepara ese plato y todo lo demás, pero se topa que no ha tenido un implemento o dos y no sabe dónde encontrarlo, dónde solucionarlo. ¿Qué hace usted para hacer ese plato si no tiene todos los elementos? ¿Se da por vencido? ¿No es cierto? Busca, ¿no es cierto?, ese ingrediente, busca la forma de cómo cambiar de pronto ese ingrediente por otro similar, qué sé yo, pero que le permita elaborar el plato. A eso me refiero. No huyamos de los problemas, de las dificultades,
sino busquemos la solución. Busquemos qué alternativa podemos encontrar para conseguir ese objetivo, para solucionar, para tener ese plato que se me va la gana de esta mañana, ya me está dando hambre. Por lo tanto, no evitemos los problemas, ataquémoslos. Aprendamos a solucionar esos problemas. Vamos a aprender a solucionar esos problemas precisamente cuando los buscamos, cuando estamos atacándolos, ¿no es cierto? De pronto, incluso podemos buscar el consejo de alguien, qué sé yo, más experto en la cocina, alguien que pueda ayudarme, ¿no? Ahora, sobre todo, hay tantos implementos nuevos, ollas anatómicas, no sé qué más hay, que a veces no tenemos, ¿no? Un vecino, alguien puede tener y le pide prestado, ¿no? Entonces, primero, busca los problemas. Segundo lugar, desarrolla un método, es decir, crea un sistema, invierte el tiempo en descubrir la raíz de ese problema. Averigua lo que de pronto los demás han hecho para solucionarlo. Si usted trabaja en equipo, compártalo con su equipo. En equipo estudien las opciones que le permiten solucionar ese problema. Debemos crear prioridades de soluciones e intentar cada una de ellas. Pues en otras palabras, no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Y en tercer lugar, lo que decía hace un momento, rodéate de personas que solucionan problemas, no que los ahondan. Porque a veces somos típicos, ¿no? Tenemos un problema y vamos a conversar con alguien que de pronto está peor que nosotros. ¿Nos ayudará? No, ¿es cierto? Tenemos que buscar a personas que nos ayuden precisamente a solucionar, que tienen experiencia en eso. Entonces, debemos encontrar a otros que puedan complementar nuestras debilidades, que puedan suplir las debilidades que nosotros tenemos. Y sobre todo si no somos buenos para resolver problemas. Gente con pensamientos diversos te permitirán solucionar una variedad de problemas. Entonces, por eso, para concluir, amados hermanos, quisiera invitarles que allí donde usted está pueda pensar por un momento en este ejemplo que hemos visto de Tito. No sé si pueden identificarse en alguna de las áreas que hemos topado. Si alguien más en su familia, en sus amistades, le puede llamar a usted hermano, amigo, compañero, que caminan en el mismo espíritu. Y de que podemos, o de que somos ejemplo en donde el Señor nos pone. Como decía, Tito quizás es uno de los hombres del Nuevo Testamento con un perfil sumamente bajo, que no aparece mucho como otros, pero que nos deja un gran ejemplo de esa pasión, de ese amor al Señor y de cumplir el propósito que Dios tiene o tuvo en su vida. Que podamos aprender de ese ejemplo. Y quisiera, para terminar, poder orar en esta mañana. Hoy las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti.
Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.